Muy buenos días a todas mis hermanas, a todos mis hermanos y a todo el pueblo de Dios. Sean bendecidos en este día. Estamos dando inicio, ¿no es cierto?, a estas reflexiones bíblicas que hacemos cada día, ¿no es cierto?, donde también le invitamos a usted también a poder también participar de estas reflexiones bíblicas y también poder comentarlas, ¿no es cierto?, el canal que tenemos, Pastor Lucas Donoso, YouTube, y también compartirla con aquellos hermanos. Bien, vamos a entrar en esta hora, ¿no es cierto?, a conversar también en esta mañana de la poderosa palabra de nuestro Dios. Sabemos que la palabra de Dios es la que nos levanta, la que nos fortalece, la que nos da vida. Y aquí queremos leer en esta mañana un pasaje maravilloso de la palabra de nuestro Dios en Hechos capítulo 19, del versículo 11 en adelante. Ahí vamos a leer unos versículos de la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y de tal manera que aún llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ya había 7 hijos de un tal Escevas, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondió al espíritu malo y le dijo: a Jesús conozco. ¿Quién es Pablo? Y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y fue notorio, todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, tuvieron temor, todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, los quemaron delante de todo, y hecha cuenta, el precio hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Gloria al Señor. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Qué maravilloso estos versículos, la palabra de nuestro Dios, de este gran hombre Pablo. En su tercer viaje misionero, ¿no es cierto?, a Antioquía, llegó a la ciudad de Efeso, a aquel lugar, gloria al Señor, bendito sea el amor de Dios, y estuvo ahí. Y al momento de llegar a aquel lugar, ¿no es cierto?, gloria a Dios, tuvo una oposición, gloria al Señor. Tuvo oposición este varón, porque es así, donde llega un hombre de Dios, un hombre cargando esa unción poderosa, siempre va a haber oposición. Siempre Satanás, que tiene el dominio territorial de aquel lugar, tenía engañada a aquellas personas en aquel lugar, haciéndose pasar lo mismo que le pasó a Pablo, a Felipe en Samaria. Había un grande que se hacía pasar, ¿no es cierto? Aquí lo mismo, que había una oposición, porque en esos tiempos se practicaba mucho el ocultismo, la magia, ¿no es cierto? Mucho se manejaba en aquellos tiempos. Y aquí encontramos a este hombre de Dios, ¿no es cierto?, predicando el evangelio en aquel lugar, gloria al Señor, rompiendo esquemas en aquel lugar, gloria a Dios, cambiando la historia en aquellos lugares, rompiendo la esfera en aquellos lugares. Mire, llegó este varón, gloria al Señor, a aquel lugar, gloria a Dios. No llegó una cantidad de hermanos, sino que llegaron 2 hombres a aquel lugar, gloria al Señor. Y Pablo, Dios lo empezó a usar, gloria al Señor. Después de haber tenido, ¿no es cierto?, en una escuela, ¿no es cierto?, con algunos hombres participando, gloria al Señor. Después ya Pablo, ¿no es cierto?, salió de aquel lugar, gloria al Señor, y empezó a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De aquí podemos ver que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Gloria a Dios. Se estaba manifestando el poder de Dios, gloria a Dios, las maravillas de Dios, gloria a Dios. Y Dios estaba usando a este varón, gloria al Señor. En esos tiempos, ¿no es cierto?, gloria a Dios, el poder de Dios es el mismo de ayer y de hoy. Hoy Dios puede levantar hombres llenos de gracia, hombres llenos de poder para que el evangelio siga avanzando, predicando con señales extraordinarias. Lo mismo que estaban haciendo y ha hecho el maestro, lo que estaban haciendo los apóstoles después del aposento alto, lo estaba haciendo este varón. Era algo maravilloso. La gente estaba maravillada, me imagino, en aquel tiempo. Lo mismo que haya sucedido en Samaria, estaba sucediendo con Pablo en aquel lugar, gloria al Señor. Lo mismo, gloria a Dios. La gente estaba atónita, la gente enferma, había gente enferma, ¿no es cierto? Mucha gente tenía espíritus malos en su vida, estaban siendo oprimidos, estaban siendo atormentadas muchas personas en aquel lugar, gloria al Señor. Ya habían espíritus malos, y la palabra nos enseña de un gran hombre, ¿no es cierto?, un rey, el rey Saúl, cuando
venía un espíritu malo y lo atormentaba. Había un varón que iba y tocaba el arpa, un pequeñito que iba a tocar, y cuando él tocaba el arpa se iban aquellos espíritus malos. Gloria al Señor, gloria a Dios para siempre. Gloria al Espíritu Santo de Dios, gloria al Cordero de Dios, gloria al Espíritu Santo. Y también en aquel lugar había, ¿no es cierto?, en aquel lugar había gente que querían, exorcistas ambulantes, que querían saber lo que estaba haciendo Pablo, querían hacer lo mismo, gloria al Señor. De aquí vemos, ¿no es cierto?, que había un tal Esceva, dice un tal Esceva, no dice más, de los sacerdotes, que sus hijos, ¿no es cierto?, quisieron hacer lo mismo que estaba haciendo Pablo, gloria a Dios. Porque los demonios saben quién es quién. Los demonios conocen a los hijos de Dios y conocen a quien no es hijo de Dios. Los demonios saben que si usted ora, si usted busca a Dios, ellos saben, gloria a Dios. Pero aquí había algo, una unción maravillosa en este varón. Algo maravilloso estaba ocurriendo en aquel lugar. Mire, Pablo, ¿dónde se fue a meter aquel lugar? Aquel lugar donde había totalmente un dominio territorial, donde Satanás tenía el control de las personas. Había ocultismo en aquel lugar, ¿no es cierto? Y mire lo que dice la palabra del Señor. Y cuando sucedió todo aquello, estos varones, ¿no es cierto?, estos hombres impíos, los humilló, dice la palabra del Señor. Los humilló a estos hombres, gloria a Dios. Santo es el nombre de nuestro Dios. Los humilló a aquellos hombres, gloria a Dios. Y aquí dice, como volviendo a la palabra del Señor, dice que, y aquí mismo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, y vosotros quiénes sois. O sea, también nos dice la palabra no poner las manos con ligereza, ahí en Timoteo. A veces llegamos y colocamos las manos con ligereza. Expulsar demonios no es lo mismo que hacer una oración. Gloria a Dios. Santo es el nombre del Señor. Pero este hombre cargaba una tremenda unción de Dios. Y estaban todos viendo lo que hacía, ¿no es cierto? Todo lo que hacía este varón. Dice la palabra que fue notorio. Todos en Efesios vieron los milagros, vieron lo que Dios estaba haciendo por este varón. Aún se había transformado en aquellos lugares. Me imagino transformó el entorno, cambió todo lo que estaba aconteciendo. Aquellos brujos, hechiceros, agoreros, ¿no es cierto? Los que tenían el dominio de aquel lugar, vieron que la gente estaba escuchando el mensaje, estaba escuchando la palabra del Señor. La gente era cambiada, la gente era transformada. Los enfermos eran sanados, los demonios salían de las personas. La gente quería conocer de Cristo y Pablo predicando, Pablo anunciando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aún sucedió algo glorioso, algo maravilloso que cuesta entenderlo, gloria al Señor, cuesta entenderlo, gloria a Dios. Aquí en aquel lugar había conjuro, todo tipo de magia, ¿no es cierto?, de ocultismo, exorcista, posición diabólica, bajo el reino de las tinieblas. Ahí había un tremendo control, y llegó un hombre lleno de la unción, lleno de la gracia de Dios, que fue Pablo, a aquel lugar, y cambió el entorno, cambió la esfera, gloria al Señor. Aquella multitud que seguía a los brujos, los hechiceros, hoy estaban escuchando lo que Pablo enseñaba a través de la palabra del Señor. La gente estaba recibiendo el evangelio, la gente estaba siendo cambiada, la gente estaba siendo transformada por el poder de Dios, por la palabra de Dios que salía de Pablo en ese momento, porque era un hombre usado por Dios. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Y fue notorio, todos los habitantes en Efeso estaban, mire, todos los habitantes, no uno, todos dice, todos estaban viendo qué sucedía, cómo este hombre que estaba ahí solo, ¿no es cierto?, para ellos solo, estaba acompañado por algunos hermanos, cómo él podía hacer todos estos milagros. Y cómo la gente le seguía. Se repetía lo mismo cuando la gente seguía al maestro, cuando la multitud seguía al maestro por diferentes lugares. Aquí estaba sucediendo lo mismo en aquel lugar, gloria al Señor, gloria a Dios. Los griegos, ¿no es cierto?, los griegos, los judíos que estaban en aquel lugar, tuvieron temor todos ellos, gloria a Dios, porque el poder de Dios, vieron que la grandeza de Dios, la majestad de Dios, ese poder grande, ese poder maravilloso, que nadie lo podía detener, seguía avanzando, seguía creciendo, porque es así la palabra de nuestro Dios. La palabra avanza, la palabra va transformando, la palabra va liberando, va restaurando, gloria a Dios, va sanando a aquellos cautivos, aquellos esclavos, eran liberados por el poder de la palabra del Señor en aquel lugar, gloria al Señor. Y algo estaba aconteciendo, gloria a Dios. Y muchos que, gloria a Dios, que trabajaban para el reino de las tinieblas en ese momento, se dieron cuenta que el Dios que alabamos es el Dios real, es el Dios verdadero, es un Dios todopoderoso, es un Dios que cambia las vidas, es un Dios que transforma las vidas, es un Dios que te levanta, es un Dios que responde, gloria al Señor. Y estando aquellos hombres, ¿no es cierto?, se dieron cuenta de lo que estaba aconteciendo y renunciaron a lo que hacían antes, renunciaron al reino de las tinieblas y aceptaron el reino de la luz, que es Cristo Jesús en ese momento, y empezó a suceder algo maravilloso en aquel lugar, gloria al Señor. Muchos que practicaban la magia, muchos que eran agoreros, muchos que practicaban el ocultismo, gloria a Dios, practicaban en aquel lugar, tenían libros en aquel lugar,
lo que ellos estudiaban para invocar, para hacer el mal a las personas, para llevarlas al reino de las tinieblas, hoy en día tomaron todo aquello y lo quemaron, gloria al Señor. Mire la fe, mire la confianza, el cambio que hizo Dios, la transformación que Dios hizo en las vidas de aquellos hombres. Y eso significa que aquí un brujo, un hechicero, si se arrepiente a lo que hace, Dios lo puede perdonar, Dios lo puede levantar, Dios lo puede restaurar, y hoy puede ser un mensajero de la palabra del Señor, un predicador del evangelio de Jesucristo en aquel lugar. Y le dice que ahí prevalecía en aquel lugar, crecía poderosamente la palabra del Señor en aquellos lugares. Gloria al Señor, gloria a Dios. Y estaban todos sorprendidos, pero Satanás no se quedaba quieto, estaba perdiendo territorio en aquel lugar. Y cuando Satanás llega un hombre de Dios, Satanás huye de aquel lugar, gloria al Señor, porque el poder, la majestad, la soberanía de Dios se estaba viendo en aquel lugar. Qué maravilloso, hermano, poder ver que tenemos a un Dios todopoderoso. Y esto que votaron aquellos libros era mucha plata en aquel tiempo. Era mucha plata, no era llegar como ahora, que a través de internet puede bajar usted muchas cosas. No había en ese tiempo el internet, gloria al Señor. Y todos los que practicaban el ocultismo, y crecía y poderosamente la palabra del Señor. Lo mismo que sucedió en Jerusalén con Pablo, con Pedro y Juan, ¿no es cierto? Cuando predicaban, crecía la palabra del Señor. Pedro, cuando predicó, 3.000 hombres se convirtieron. En su segunda predicación, 5.000 hombres se convirtieron. Y es así, cuando un hombre de Dios empieza a trabajar para el reino de la luz, empieza a crecer la obra del Señor. Y muchos en ese tiempo fueron sanados, fueron libertados, fueron restaurados. Gloria al Señor, gloria a Dios para siempre. Aún hoy en día en nuestras iglesias, los hermanas Dorcas llevan muchas veces las prendas de aquellas personas que están enfermas, aquellos que están desahuciados, aquellos que están siendo atormentados por espíritus satánicos, diabólicos, y muchas veces se ungen aquellas prendas, y dice la palabra del Señor, cuando se las ponen, la gente es sanada, la gente es libertada, la gente es restaurada. Pero aquí vemos la palabra del Señor que la gente sé que las prendas de Pablo las llevaban y se las ponían a aquellas personas y eran sanadas. Gloria a Dios. Podemos ver, Pablo, la unción estaba en su cuerpo, estaba en su vida, aún en su ropa. Y conversamos con mi hermano el otro día, que aún cuando vemos Eliseo cuando muere, dice la palabra del Señor, cuando este varón murió, dice que estando ahí, llegó una banda, llegaron a enterrar a una persona y vino una banda armada y se agarraron a balazo entre ellos y soltaron el cuerpo, cayó en aquella tumba. Gloria a Dios. Y este varón, este muerto, tocó los huesos, gloria al Señor, de Eliseo, y revivió, gloria al Señor. La unción la tenía en sus huesos, gloria a Dios. La unción estaba en su vida, porque la unción lo llena, lo prepara, lo capacita y está completo, gloria al Señor. Y un hombre lleno de unción, gloria a Dios, un hombre lleno de unción no necesita Dios cantidades para manifestarse, gloria al Señor. Y empezó a sanar, empezó a libertar, gloria a Dios. Y en Efeso hubo un cambio, hubo una transformación por el poder de la palabra de Dios. Dios tiene poder en este día, hermano, para levantarte en esta hora. Dios tiene poder para restaurarte, gloria al Señor. Y si tú que estás practicando el ocultismo, que tú estás haciendo trabajo de brujería, hechicería, en este momento Dios te da una oportunidad para que te puedas arrepentir y puedas conocer al Dios real, al Dios verdadero, al único Dios todopoderoso. Este Dios que se llama Jehová, Dios de los ejércitos, gloria al Señor. El único Dios que te puede ayudar. Satanás es un imitador de las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga en este día. Dios te guarde en esta hora. Dios te dé fuerza. Dios te fortalezca. Y a través de la palabra puedas ver que servimos al Dios real y al Dios verdadero. Dios te bendiga y Dios te guarde.